Ok. Muy buenas tardes a todas. Gracias por conectarse hoy. Esta tarde tenemos al doctor Gustavo Pinedo Cruz, quien es médico y cirujano de la Universidad de Cartagena, quien nos va a hablar, como pueden ver, sobre lo que los pacientes con cáncer deben saber sobre la cardio-oncología. Doctor Pinedo, un placer trabajar con usted. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy contento porque vuelvo a compartir espacio con Latina Share. Muchos de ustedes tuve la oportunidad de conocerlos en el mes de diciembre en la ciudad de Nueva York y quedé muy contento con el trabajo que ustedes están desarrollando desde hace muchos años. Para hoy un tema muy importante, lo que los pacientes con cáncer deben saber sobre qué es la cardio-oncología. Primero, entendamos que es una subespecialidad creada para atender las posibles complicaciones cardíacas y vasculares, ya sean venosas o arteriales, que se presentan en los pacientes con cáncer que han sido tratados con algún tipo de terapia convencional del cáncer, como es la quimioterapia, la radioterapia y algunos agentes como la terapia biológica, como son los anticuerpos monoclonales. El objetivo principal de esta especialidad, de este enfoque, es la prevención como primer pilar. Segundo, el diagnóstico oportuno y el manejo de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes con cáncer. Primero, antes, durante y después de la terapia específica para el cáncer. Otro de los objetivos principales es reducir los efectos adversos cardiovasculares de cada una de estas terapias. Lo importante es que nuestros pacientes, ustedes como pacientes y los que van a seguir en el programa, reciban la terapia de una manera segura desde el punto de vista cardiovascular. Recordar que son muchas las terapias desde el punto de vista de agentes quimioterapéuticos, también muchos agentes de radioterapia y por supuesto de la inmunoterapia y la terapia dirigida. Cada uno de ellos tiene potencial de lesión cardiovascular y por ende de producir una enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro medio? Número uno, los casos de cáncer están aumentando. Dos, los casos exitosos a las terapias también se están viendo, pero necesitamos también eh, que nuestro objetivo de las terapias oncológicas cada vez sean, digámoslo así, más visibles en nuestros entornos clínicos. Es decir, recuerden que la terapia tiene como objetivo principal reducir el tamaño de los tumores y prolongar la sobrevida y la cura de nuestros pacientes. No es solamente hacer terapia, sea quimio, radio, cirugía, por hacerlo. No, no es simplemente buscamos es reducir tamaño del tumor, prolongar la vida de nuestros pacientes y, ¿por qué no?, encontrar la cura para sus casos específicos. Va incrementándose el número de personas que llegan al cáncer con enfermedades cardiovasculares previas, pero también nos estamos viendo un incremento eh, en, en el resultado efectivo de los pacientes con quimioterapia, con radioterapia u otro tipo de terapia. Los sobrevivientes de los tumores o de los cánceres con tumores sólidos, también como los linfomas, debemos saber que tienen el doble riesgo de enfermedad cardíaca comparado con cualquiera de estos pacientes. O sea, es decir, un paciente sobreviviente al cáncer por, por efecto de las terapias tiene
doble riesgo que cualquier otro paciente que, con enfermedad cardiovascular. Es decir, los tratamientos hoy por hoy son considerados como factores de riesgo porque, para este tipo de enfermedades, porque tienen un componente importante y un mecanismo importante no solamente a nivel del corazón, sino a nivel de cada una de las estructuras, sean venosas o sean arteriales. Y se conoce como ese mecanismo como un mecanismo de cardiotoxicidad. Hay un efecto tóxico de todas estas terapias sobre los tejidos que les he mencionado anteriormente. A grosso modo, esto es lo que la epidemiología nos está diciendo. Existe un registro muy interesante que se llama Cardiotox en España, donde estos pacientes que recibieron estos tratamientos antes mencionados, los que tenían un riesgo entre leve y moderado, tenían un riesgo de desarrollar enfermedad por cardiotoxicidad en un 35%. Aquellos que presentaban un riesgo severo, su riesgo de desarrollo de enfermedad era de un 3%. Pero cabe resaltar que aquellos pacientes que presentaban un riesgo severo aumentaron 10 veces la mortalidad por enfermedades cardiovasculares que cualquier otro individuo en los grupos de riesgo leve y moderado, eh, en los temas de cardiovascular. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces dirán, no, doctor, en nuestro grupo solamente poquitas personas son las que están desarrollando una complicación. O al contrario, doctor, hay un gran número o un número considerable de integrantes del grupo que han desarrollado afectaciones cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que determina, número uno, que un paciente pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular? El riesgo. ¿Cómo saber cuándo es el riesgo? El riesgo hay que medirlo. El riesgo hay que accesarlo. El riesgo hay que hacer el approach a este tipo de enfermedades o de riesgo. ¿Desde cuándo? Desde el baseline, que ya muchos de ustedes lo conocen, o la línea base o el periodo base que se caracteriza antes de iniciar las terapias, durante las terapias y posterior a las terapias. Siempre hay que hacerle hincapié, hay que resaltar y recalcar la importancia de conocer el riesgo cardiovascular en todos los pacientes con cáncer, sean jóvenes, sean de edad media o ya de edad avanzada. No importa la edad, siempre hay que conocer y hacer control a los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque ya conocemos que se suma un riesgo mucho más fuerte, que es la cardiotoxicidad o la toxicidad vascular. Por eso es importante conocer de base quiénes son esos pacientes que contienen el riesgo. ¿Qué es lo que causa este riesgo en nuestros pacientes? Primero, incluyendo la toxicidad por las terapias. Número uno, el debilitamiento del músculo cardíaco, que como ya todos saben, se llaman el miocardio. Una de las cosas más frecuentes es la disfunción del ventrículo izquierdo, o lo que podemos llamar la falla cardíaca. Puede fallar la cavidad izquierda y la cavidad derecha del corazón. Y dependiendo el grado de debilitamiento, se van a presentar las manifestaciones. Es importante que ustedes también tengan muy claro que hoy por hoy, este tipo de toxicidad relacionadas a la terapia, tanto vasculares como cardíacas, por la terapia del cáncer, hoy se pueden
hacer dos grupos, en los pacientes sintomáticos y en los pacientes asintomáticos. Eso es muy bien que lo sepamos diferenciar, porque muchas veces, que es lo que nos está pasando, como el paciente no está con síntomas, no le prestamos atención a este grupo de pacientes. Por lo tanto, es importante determinar a través de pruebas clínicas y del enfoque en una atención médica quiénes son los pacientes que pueden estar, número uno, teniendo el riesgo y número dos, estar siendo sintomáticos y asintomáticos. La falla cardíaca ya es otra de las manifestaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Acuérdense, es el debilitamiento y la incapacidad del músculo, la debilidad de cumplir su función de contraer y expulsar sangre. Pero también pueden existir otro tipo de enfermedades, como es la enfermedad coronaria, o es, digámoslo así, eh, la afectación de las arterias propias del corazón, de mayor a menor grado. Les hablo de mayor a menor grado porque muy probablemente muchos han dicho, no, no he tenido infarto o ninguno de nuestro grupo ha tenido infarto, pero no hemos descartado ningún tipo de riesgo en la enfermedad coronaria o lo que llamamos la aterosclerosis en estos pacientes. Otras de las enfermedades que se puede presentar es la enfermedad valvular, arritmias cardíacas, ¿ya? La enfermedad del pericardio también es importante que sepamos diferenciarlo y también enfermedades de la conducción nerviosa del corazón. El corazón tiene la capacidad de producir su propio ritmo, por lo cual también se van a ver afectada esta función con este tipo de terapias para el cáncer. La disfunción del ventrículo izquierdo también es importante que la sepamos que puede ocurrir. Ya es papel nuestro, es nuestro rol identificarlas tempranamente o identificarlas en cualquier etapa. También la toxicidad de nuestras arterias o de nuestras venas. Un ejemplo de ello es la formación de trombos en algunos pacientes que están recibiendo este tipo de tratamientos. La prolongación del intervalo QT en los pacientes, que son las ondas, para que ustedes lo entiendan, que son las ondas que uno ve en el electrocardiograma. Por lo tanto, es importante hacer un electrocardiograma tempranamente. Y otra de las cosas que también se pueden presentar es la hipertensión pulmonar. Cuando un paciente con cáncer se identifica la hipertensión pulmonar, es porque hay un compromiso de el corazón. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ve esta manifestación? Por el efecto citotóxico de estas terapias. En el caso particular, inhiben un grupo de enzimas, tanto cardíacas como a nivel de las arterias y de las venas, lo cual favorece, ¿ya?, a toda la manifestación de la falla cardíaca, la disfunción de los ventrículos, la aterosclerosis, la formación acelerada de trombos, tanto en arterias como en venas. Porque una de las enzimas, para que ustedes lo tengan así, para que ustedes sepan, es la enzima que se llama la topoisomerasa, ¿ya? Posterior a esto, se generan ROS, o que son especies reactivas de oxígeno, que generan un tipo de oxidación a nivel celular y generan un tipo de reacción importante que se llama la tormenta de citoquinas. Ahora, discúlpenme, no sé qué pasó con estas líneas rojas. Ok, entonces, ¿cuáles son los determinantes de una falla cardíaca en los pacientes con cáncer?
no tanto falla cardíaca, pero sí también los determinantes de una cardiotoxicidad. O sea, ¿qué favorece para las enfermedades cardíacas? Número uno, hay tres factores importantes. Primero, los factores de riesgo cardiovasculares o las enfermedades cardiovasculares. Es decir, si uno de nuestros pacientes o de los integrantes de nuestro grupo está presentando factores de riesgo cardiovasculares o ya tiene una enfermedad cardiovascular, tiene como factor importante un determinante visible para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares por cardiotoxicidad. Segundo, el propio cáncer, la propia enfermedad va también a favorecer de manera directa o indirecta el desarrollo de este tipo de complicaciones cardiovasculares. ¿Ok? Segundo, y ya el tercer punto, la terapia contra el cáncer. Es importante que ustedes también entiendan que hay factores o efectos directos como a nivel de las células del corazón, de las células del endotelio y efectos indirectos que favorecen a la formación de desórdenes metabólicos. Es decir, un ejemplo claro, la, eh, el aumento de la coagulación. Entonces, es importante que ustedes también lo tengan muy claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros siempre trabajamos en el individuo. Lo más importante es el individuo, nuestro paciente, nuestro miembro del grupo, que número uno, desarrolle estos determinantes en mayor o menor grado. Ahora, es importante que ustedes también entiendan que hay factores de riesgo que son compartidos en el cáncer y en la enfermedad cardiovascular. Y aquí podemos ver, a un lado de nuestra imagen, podemos ver la obesidad, segundo la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia, que son los desórdenes de el colesterol y los triglicéridos en nuestro cuerpo. Y del otro lado podemos ver eh, o las terapias que están actualmente aprobadas para el cáncer y que son frecuentes en nuestra comunidad, como tenemos la radiación, la quimioterapia, los inhibidores inmunes de los checkpoints y los antifactores de crecimiento endotelial o los factores anticrecimiento de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, aquí están los factores de riesgo compartidos tanto para el cáncer como para la enfermedad cardiovascular. Entonces, las causas, ciertos agentes quimioterapéuticos, ¿ya? Eh, ya que ustedes pueden ver, la antraciclina es uno de los principales agentes que más están relacionados. Ellos dañan, recuerden, el ADN de nuestras células. ¿Por qué? Porque interfieren en su replicación. Entonces, las células buenas, tanto las células malas, van a tener un efecto por este tipo de agentes quimioterapéuticos. Aquí tenemos otros, la doxirubicina, epirubimicina y la daunorubimicina, que son utilizados ampliamente en el cáncer de mama, en leucemia aguda, en ciertos linfomas y en ciertos sarcomas. Ahora, aquí podemos ver algunos agentes como las antraciclinas, las los agentes alkylating o lo que son los alquilantes, los taxanos, los inhibidores del HER2, los inhibidores del VEGF o de los factores de crecimiento endotelial en nuestros vasos, aquellos
TKI multitarget, ya algunos pueden estar familiarizados con el nombre, los inhibidores inmunológicos y los inhibidores MEK y el RAF, ¿ya? Esos son los que tienen un efecto directo, como de la terapia anticancerígena. Ahora, los efectos indirectos de las terapias anticancerígenas los vemos con o las toxinas o los tóxicos vasculares, tanto venosos como arteriales. Los podemos ver desarrollados como hipertensión, como isquemia al miocardio y, y como el tromboembolismo. Pero también recuerden que se pueden ver alteradas las enfermedades valvulares cardíacas. ¿Ok? Entonces, eh, propiamente como efecto cancerígeno, también es importantísimo que ustedes lo tengan muy claro, están los mecanismos inflamatorios que están ocurriendo en este momento en los pacientes con cáncer. Recuerden que un paciente que está con una enfermedad cancerígena es un paciente que tiene un grado de inflamación celular muy alto. Segundo, eventos o cuadros de caquexia, que son desnutriciones más avanzadas por el mismo efecto que ustedes saben que puede ocurrir en los pacientes con cáncer, porque la célula cancerígena es la que siempre quiere estar avanzada en nuestro cuerpo de querer tener comida. Entonces, ellos generan una cantidad de mecanismos que lo que hace es generar hambre en el resto de compartimentos celulares para que ella siempre pueda tener disponibilidad de comida a través de estos mecanismos. ¿Ok? Esos son los mecanismos más importantes que ocurren en todos estos eventos cardiovasculares, principalmente en la falla cardíaca. Ahora, ¿cuál debería ser el enfoque de los pacientes, de todos los pacientes, yo diría, eh, oncológicos o con cáncer, para evitar y tener cuidado de los factores de riesgo cardiovasculares, evitar el incremento en su intensidad y por último, la aparición de enfermedades cardiovasculares en los pacientes con cáncer? Siempre debemos cuidar a los pacientes con cáncer y a los sobrevivientes por enfermedades por cáncer. Es decir, los pacientes que se les hace el diagnóstico durante el tratamiento y después de su tratamiento, a los pacientes se les debe cuidar. Ahora, el punto de corte va a ser siempre la administración de terapias con potencial. Recuerden la palabra siempre, con potencial. No vamos a cuidar a un paciente que no se haga, perdón, que no se hagan las terapias que hemos mencionado. Todas las terapias que tengan el potencial de generar problemas a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos son a los que debemos cuidar. Lo principal es identificar a los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Pero la pregunta sería, doctor, ¿y el que tiene bajo riesgo y el que tiene riesgo moderado? A todos se le deben identificar riesgos o factores de riesgo cardiovascular, pero al paciente que vamos a exponer especial cuidado, recuerden por la epidemiología o las estadísticas iniciales, son a los pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Ok? Eso no quiere decir que el riesgo cardiovascular ya nos ha pasado en un paciente con leve a moderado durante la terapia y en las etapas de sobrevivencia, los riesgos puedan aumentar. Por eso es importante que siempre el riesgo, número uno, sea identificado y sea modificado. Eso lo vamos
hablar más adelante cuál es la importancia de modificar los factores de riesgo. Ahora, el cardiólogo siempre tiene que estar unido a este programa porque él es el que va a hacer el manejo del riesgo cardiovascular y de las posibles signos tempranos de aparición de la enfermedad. Entonces, él es el que va a optimizar junto con todo el equipo médico la optimización de la salud cardiovascular y el manejo de los factores de riesgo antes de iniciar la terapia. Por último, hay que la frecuencia o lo que llamamos la vigilancia es importante. Debemos tener una frecuencia del monitoreo cardíaco durante el tratamiento. Es decir, entre más veces nosotros como médicos tengamos acceso a medir el riesgo de los pacientes, mucho mejor. ¿Ok? Y segundo, la opción de iniciar una medida protectora, ya sea de manera temprana, previa a la terapia o durante la terapia para el tratamiento del cáncer. Ahora, recuérdense que cuando nosotros hacemos medicina integrativa o medicina funcional, e inclusive en los programas preventivos de lesiones cardio-oncológicas, lo importante es que ustedes sepan que esto se adapta a cualquier paciente. Lo importante es que ustedes sepan la condición y el riesgo cardiovascular del paciente, la naturaleza del cáncer. No todos los cánceres son igual agresivos o igualmente tóxicos, por decirlo de una forma. El tratamiento también es importante. La duración total del tratamiento, las dosis de cada una de estas terapias y, por supuesto, la preexistencia de enfermedades cardiovasculares antes de la enfermedad, en el momento en que ha sido diagnosticada la enfermedad de cáncer. Ahora, la preservación y el monitoreo de la enfermedad cardíaca y vascular durante el tratamiento es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el tratamiento, aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca o una enfermedad vascular, la intensidad y el monitoreo de cada una de las condiciones debe ser mayor. Por eso es importante el approach o el enfoque o el acercamiento que nosotros como médicos hagamos con cada uno de nuestros pacientes. ¿Ok? Punto importante también de estos programas, educar y asesorar a cada uno de los pacientes, los cuales tengan un riesgo potencial, ¿ya? Y recuerden, no solamente enseñarle cómo reducirlo, cada uno de ellos, y evaluar si en verdad estamos o no reduciendo el riesgo. Es decir, si el riesgo, por ejemplo, sabemos de un paciente que está fumando, que ya tiene cáncer, lo mejor es que deje de fumar. Hacerle seguimientos como equipo, eh, como médico, como grupos de apoyo. Un ejemplo, María, ya estás dejando, ¿cómo vas con el cigarrillo? Y animarle a que tenga que dejar de fumar. El ejercicio, importante también, enfocar nuestras actividades en que nuestros pacientes y nuestros miembros del equipo aumenten de acuerdo a la capacidad tanto física y al estado clínico, la cantidad de ejercicios por semana. ¿Ya? Importante también que aumente a 150 minutos por semana y ojo, también que no se agoten de manera excesiva la condición física. La alimentación es otro de los factores de riesgo que nosotros debemos mejorar
no solo por la condición cardiovascular, sino también la propia condición cancerígena en los pacientes. Recuerden que hoy por hoy hay un gran enfoque del cáncer como enfermedad metabólica. Esto se traduce a que nuestros macronutrientes como carbohidratos, grasas, proteínas y los micronutrientes deben ser garantizados de manera equilibrada, pero también de la mejor calidad nutricional y la manera más sana. Sana se traduce en una grasa que no nos haga daño o que no nos favorezca, en una proteína que tampoco nos haga daño y en un carbohidrato o en una forma de azúcar que no nos haga daño. ¿Ok? Obviamente el alcohol tiene que ser limitado también, o en el mejor de los casos, reducirlo al máximo o suspenderlo. Pero también debemos enfocar nuestras enseñanzas y también en las asesorías que damos, saber cuándo hay síntomas cardíacos o vasculares tempranos. Es decir, un dolor de pecho o torácico típico. Es un dolor de forma opresiva detrás del esternón o en la parte que está el corazón, el cual se exacerba con algún ejercicio o con alguna condición que incremente nuestro esfuerzo, como por ejemplo subir escaleras, cargar las bolsas y caminar con ellas cuando usted hace un mercado o cuando usted camina más de cierta cantidad de cuadras. Esos son los signos o los signos que están asociados al dolor torácico. Ahora, la falta de aire, la dificultad para respirar, los desmayos o los blackouts en los pacientes, los latidos cardíacos rápidos o irregulares, son también signos tempranos de cierto tipo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, cuando ya conocemos que los pacientes son hipertensos, diabéticos, que tienen el colesterol alto, número uno, debe haber un manejo estricto de esta enfermedad o de estos factores de riesgo durante el tratamiento oncológico, ya sea quimio o radio, o cualquiera de las que le mencioné anteriormente. ¿Eso por qué? Porque también puede incrementarse, se puede descompensar la presión y el azúcar en sangre y el colesterol. Por eso es importante implementar eh, monitoreos ambulatorios de la presión arterial durante la terapia con el cáncer, ya sea de manera autónoma, es decir, el automonitoreo, el que usted se lo tome, o a través de las consultas médicas o ciertos dispositivos que ya ustedes conocen, un artefacto o un dispositivo médico que usted se pone por 24 horas y le dice cómo es su presión durante 24 horas. Ahora, este es un resumen de cuál debe ser eh, los pacientes cuando entran a una terapia oncológica y el enfoque, así, a grosso modo, de los pacientes con cáncer. Entonces, tenemos los pacientes con un nuevo diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La estratificación del riesgo y la optimización cardiovascular. Ya se los dije que es hacer una atención médica y posteriormente poder garantizarle a cada uno de los pacientes cómo va a modificar esos factores de riesgo cardiovasculares. Ahora, los pacientes con cáncer activo, los que tienen cáncer y se están desarrollando las terapias en ese momento, también hay que hacer un diagnóstico en el tiempo, ¿ya? Y evaluar tratamientos para las complicaciones cardiovasculares. Es importante que durante la terapia o durante el cáncer activo, este enfoque sea garantizado a nuestros pacientes. Y aquellos pacientes que ya han sido sobrevivientes
¿Cuál debería ser el long term o a largo plazo el cuidado? También evaluar, ¿ya? Por enfermedades cardiovasculares, pero también efectos tardíos cardiotóxicos en estos pacientes. El mensaje que yo quiero que se lleven hoy también es la prevención primaria y secundaria. Es primordial, primordial, primordial la prevención. Aquí no vamos a, o sea, no tiene sentido hacer diagnósticos y tratamientos en etapas finales que, aunque ustedes no lo crean, todavía es frecuente observarlo en los pacientes. Ahora, el diagnóstico es importante, importante, identificar tempranamente enfermedades o fenómenos o mecanismos o cambios estructurales en el corazón de manera temprana, ¿ya? Es importante que ustedes siempre lo tengan muy en cuenta. Nosotros no podemos diagnosticar si sin su cuidado, sin su apoyo, sin que ustedes no consulten, ¿ya? No hacemos nada. El médico de este lado y el paciente de este lado. Si no nos encontramos para hacer una atención, el diagnóstico no se va a realizar. Entonces, siempre debemos, usted como paciente y nosotros como médicos, debemos siempre tener muy en claro la información exacta del cáncer. ¿Qué les afectó el cáncer? Si estaba ahí localizado o si estaba metastásico o si tuvo complicaciones en el cáncer. Información sobre el tipo de tratamiento que usted desarrolló, el cual los médicos instauraron, por ejemplo, cuál fue, a qué dosis, la frecuencia y duración. Yo sé que es muy difícil que usted lo tenga de memoria, pero la historia clínica o los clinical records o los medical records que ustedes siempre cargan, resáltenlo siempre con un resaltador de su color que a usted le guste y siempre háganselo saber a los médicos, a las enfermeras o a los diferentes tipos de terapeutas que ustedes tienen en sus servicios médicos. ¿Ya? Siempre díganos cuáles son los signos y síntomas. Nosotros los preguntamos, pero ustedes se pueden adelantar y tenerlos muy en cuenta. Importante que nosotros también, ¿qué hacemos durante este periodo de diagnóstico? Pruebas. Pruebas sencillas, como un electrocardiograma, un ecocardiograma, pruebas en sangre, como una troponina y un péptido natriurético. Son exámenes más, más específicos, pero para que ustedes lo sepan. Hay otros biomarcadores como la homocisteína también, ¿ya? Son de detección temprana y también son guías en el manejo del compromiso cardíaco que cada uno pueda tener. ¿Ok? Punto importante, si se detecta la enfermedad cardíaca durante la vigilancia, ¿ya? Un daño, una disfunción, la valoración por el cardiólogo debe ser obligatoria, ¿ya? Para poder discutir cuáles son los pros y los contras de continuar la terapia oncológica o detenerla, ¿ok? En cuanto a cómo vamos a manejar estas entidades cuando se presentan, primero siempre los factores que influyen en la enfermedad, ¿ya? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros como médicos a detener o a continuar la terapia. ¿Qué vamos a ver? La magnitud o la severidad del problema cardíaco, ¿ya? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está o ha estado del tratamiento quimioterapéutico o anticancerígeno, ¿ya? Y porque esto nos va a determinar cuál va a ser el plan de manejo, cuántas dosis de tratamiento hacen falta para culminar el plan de manejo, cuál es la respuesta del cáncer ante este tipo de terapias, cuáles son las opciones cardioprotectoras y los beneficios que se están considerando de manera anticipada, cuál es el rango de tratamientos alternos
¿ya? No cardiotónicos disponibles, o sea, ¿qué tenemos disponible en nuestro medio o qué no hay disponible? Y por último, las preferencias a las inquietudes de nuestros pacientes. Por eso es supremamente importante el diálogo entre nosotros como médicos y los pacientes. Ahora, después del primer año es importante. El primer año después del tratamiento es súper importante porque es un periodo donde de manera frecuente se desarrollan muchas complicaciones, ¿ya? Ya sea que haya resuelto o no las lesiones cancerígenas. Es decir, siempre al año de tratamiento, importantísimo, usted se le haya quitado o no se le haya quitado las lesiones. Ahora, ¿cómo se va a hacer el destete o la continuidad de los tratamientos cardíacos que se han instaurado durante el cáncer? Para eso también es importante las evaluaciones. Miren lo importante que es el que tengamos nosotros como médicos el contacto con ustedes como pacientes, porque es lo que nos va a determinar si quitamos o no los tratamientos, tanto cardiovasculares como anticancerígenos. Siempre es importante detectar nuevos problemas cardíacos, no solamente uno, pueden ser varios problemas cardiovasculares. Continuar, el manejo también se va a basar en continuar con los buenos estilos de vida o los estilos de vida saludables. Recuerden que todo también se va a basar en el reporte por parte de ustedes de los síntomas cardiovasculares. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Monitorear la presión arterial, los marcadores de metabolismo de azúcar, colesterol y todos los riesgos. El peso también es importante. El índice de masa corporal o la cantidad de tejido de acuerdo a su estatura, ¿ya? Y los que requieren también un capítulo importante son los niños o los pacientes con cáncer pediátrico, porque ellos tienen una sobrevida bastante buena, pero se nos olvida hacerle el control desde el punto de vista cardiovascular. Los adultos también son importantes. Los jóvenes también son importantes, ¿ya? Porque en ellos, acuérdense que entre más joven tal vez le pongan mayor dosis de quimioterapia, por ejemplo, o de radioterapia directamente en el tórax. Todo eso puede repercutir en los factores de riesgo. Los factores de riesgo es importante que ustedes sepan los que le mencioné al principio. Siempre y cuando estén los factores de riesgo, usted puede desarrollar o no la enfermedad. Esto es, a grosso modo, cómo se enfoca la cardio-oncología. Pues imágenes cardíacas tenemos acá, pero también importante, cómo las entidades que ya hablamos, los medicamentos o los tratamientos, pueden generar, pueden generar cualquier tipo de enfermedad o condición. ¿Ya? Y ustedes saben, puede ser desde una hipertensión, una enfermedad coronaria, tromboembolismo o un trombo en las venas, aún también trombos a nivel de ciertas arterias, cuando hay enfermedad aterosclerótica o ateroma o placa en las arterias, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca. Fíjense que es variada las presentaciones, enfermedades del pericardio, derrame, pericarditis, miocarditis, enfermedades valvulares. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? Siempre va a ser multidisciplinario. Perdón, con la nutricionista, con las enfermeras, con trabajo social, fisioterapia, para el tema de mejorar el rendimiento físico. También en los casos que se requieran fonoaudiología, terapia ocupacional, educación física, odontología y psicología. Recuerden que también unido a esto van las pruebas que uno va a hacer. Electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia o el MRI.
del corazón, la angio, tomografía cardiovascular, los Holters y valoraciones con pruebas especiales como de medicina nuclear. Esto para que ustedes vean que no solamente con uno o con dos, no. Uno tiene una gran variedad de posibilidades diagnósticas para poder hacer pruebas. ¿Ok? Y en cuanto a las especialidades, tenemos la oncohematología, la cirugía cardíaca, la genética, endocrinología, la fisiatría, la medicina de cuidados intensivos, la geriatría y por último, los biomarcadores. Ahora, quiero que ustedes entiendan de manera muy especial que esto que les voy a mostrar aquí es muy importante para cada uno de ustedes. Entienden que la toxicidad cardiovascular relacionada con eh, las terapias del cáncer es una dinámica variable, muy variable. ¿Eso qué quiere decir? Que cambia a lo largo del camino del cuidado, ¿ya? En pocas palabras, el riesgo no va a ser estático y no va a ser igual en cada una de las fases de la enfermedad. Recuerden que las fases es cuando el baseline es cuando se hace el diagnóstico, ya propiamente cuando está en terapia y por último en la etapa de supervivencia. El riesgo no es igual en cada una de ellas. El riesgo varía. ¿Y cómo está influenciado el riesgo? Pues por muchas. La edad, la historia del cáncer, los riesgos cardiovasculares previos y también, para que ustedes vean, la exposición previa a agentes terapéuticos que se consideran que también son tóxicos. Y por último, la enfermedad cardiovascular. Esos son, digámoslo así, los determinantes que pueden variar a lo largo de cada una de las etapas de la cardio-oncología. Entonces, miren ustedes, quiero que vean estas líneas, cómo van a cambiar, cómo van a ir subiendo. Entonces, aquí en la línea inicial o en la fase inicial, se puede considerar que está dando un riesgo bajo. Pero miren que por lo largo del tratamiento, de la fase de tratamiento, aumenta y puede variar posteriormente a la fase de el tratamiento. ¿Ok? Ah, doctor, no podemos ver las líneas si la está enseñando. Es como una especie de video, si la pueden ver. Sí, aún estamos viendo su PowerPoint, no podemos ver el video. Ah, permítame, ok, permítame un segundito, permítame. Ahora sí, Perfecto. sí. Ok. Esto es más o menos el comportamiento de lo que ocurre durante toda la fase de la cardiotoxicidad. Fíjense que es variable. Hay tres etapas: el baseline risk. Durante la terapia, el baseline risk lo que es el riesgo al inicio, en el temprano. Durante em, eh, durante la terapia de anticancerígena y el seguimiento posterior. ¿Ok? Esas son las fases que eh, se van a ver durante todo este tiempo. Entonces, miren ustedes, voy a poner aquí para que se pueda ver el video. Miren ustedes cómo el riesgo va a depender de la edad, de la historia del cáncer, del riesgo cardiovascular, pero miren cómo el riesgo, es la línea azul, aumenta durante la fase del tratamiento y puede o no disminuir en la etapa posterior. ¿Ok? ¿Todo de qué va a depender?
El riesgo de la toxicidad cardiovascular relacionada con la terapia del cáncer depende principalmente del tipo de cáncer, de la dosis de quimioterapia o de cualquier otro agente, de la frecuencia y de la duración de la terapia oncológica. La preexistencia de factores de riesgo cardiovasculares, de la enfermedad cardiovascular y de los tratamientos previos de cáncer, miren cómo pueden incrementar durante la fase del cáncer. Quiero que nos detengamos aquí en esta línea porque si ustedes ven aquí, aquí empieza en la parte más baja como el low risk o riesgo bajo y progresivamente miren cómo puede aumentar el riesgo con el solo tratamiento. Y este es un paciente que cuando está en el baseline o al inicio de su diagnóstico tenía, digamos así, un riesgo entre moderado a bajo. Pero fíjense cómo aún el riesgo puede aumentar en cualquier etapa o de cualquier tipo de riesgo que los pacientes puedan tener. Entonces, la persistencia de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y de los tratamientos previos del cáncer puede incrementar la magnitud del riesgo tóxico durante toda la terapia, ya sea de manera aguda o a largo plazo, a largo plazo. Y eso es lo que a veces se nos olvida, que también puede ocurrir a largo plazo. El riesgo de la toxicidad cardiovascular, fíjense ustedes, miren, esa línea puntiaguda, ¿ya? Permanece variable. El riesgo de la toxicidad cardiovascular por la terapia permanece variable en extensión durante todo el tratamiento. ¿Sí ven cómo esta línea puede aumentar durante la terapia y posteriormente aumenta también el riesgo en la etapa posterior a la terapia anticáncer? ¿Ok? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta, eso es a través del tiempo. Eso se puede presentar hoy o en un año o en 2 meses o en 3 años porque ya hubo un daño previo. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la cardio-oncología? Importante que nosotros lo sepamos puntualmente. ¿Cuál es la estrategia, la importancia de esta estrategia? Número uno, que puede reducir la magnitud del riesgo. Esto que ustedes ven aquí, la línea azulita y la línea moradita o rosada, es cómo se está pintando el riesgo. Ahora, ¿cuál es el papel de la cardio-oncología? Reducir la magnitud de esta línea que está aquí, llevarla a un nivel más bajo. Que la línea azul que está acá, llevarla a un nivel mucho más bajo. Y que cualquier otra línea, igualmente, reducir la magnitud de esa línea. ¿Ok? Dos, ¿cómo lo vamos a hacer? Optimizando el manejo de la enfermedad cardiovascular, optimizando las enfermedades que ya el paciente trae, ya en el momento que fue diagnosticado el cáncer, eh, y el manejo de la toxicidad y del factor de riesgo cardiovascular. Acuérdense, no nos vamos a ir del manejo de los riesgos. Los riesgos es importante que ustedes lo sepan. Por eso el automonitoreo, la autogestión del riesgo, o sea, en que ustedes mismos sepan cuándo están comiendo bien, cuándo están comiendo mal. Y que sepan y lo pongan por práctica cómo corregir esta alteración o este factor de riesgo. Ahora, otro punto importante es considerando estrategias cardioprotectoras en pacientes de alto riesgo. Yo tengo un paciente que yo sé que tiene un alto riesgo cardiovascular, le tengo que hacer desde antes de iniciar la terapia anticancerígena, tengo que hacer terapia protectora en este tipo de pacientes. Em,
Otro de los puntos importantes es la organización de la vigilancia del tratamiento con cáncer. Nos ocurre frecuentemente que los pacientes están bajo tratamiento cancerígeno y se olvidan de ir al médico porque son hipertensos, porque son diabéticos o porque tienen alguna alteración de alguna de las arterias. Ellos se olvidan frecuentemente. Ojo, hay que vigilar el tratamiento en estos pacientes, pero también vigilar el tratamiento anticancerígeno. ¿Ok? La introducción de la protección cardiovascular debe ser de manera temprana, después de las detecciones las terapias, ¿ya? de las terapias, deben ser eh, de manera oportuna iniciadas. Muchas veces ustedes van a escuchar la parte que llamamos subclínica o que son asintomáticas. Por eso la importancia de manera temprana medir cuáles son los cambios que ya se han instaurado en nuestros pacientes. Ahora, esta es la importancia de todos estos, ¿ya? La importancia también de los programas, que es el que ustedes tienen, de los pacientes ya han sobrevivido. Es importante el seguimiento en estos pacientes, en los integrantes de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esta es, digámoslo así, la estrategia que tenemos en este momento a nivel de cardio-oncología para todos los pacientes que eh, en este momento están siendo tratados y que están siendo valorados en los diferentes programas que desarrollamos actualmente. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a su comunidad, del cual estoy muy orgulloso de poder llevarles de manera frecuente enseñanzas. Muchas gracias, doctor Pinedo. Voy a parar la grabación